Hola amigos de YouTube, en este video les voy a hablar sobre los pecados capitales, espero que les guste. Los pecados capitales pueden definirse como aquellos de los cuales se ramifican los demás pecados del mundo. Es decir, los pecados más graves que puede cometer una persona según las primeras enseñanzas del catolicismo y el cristianismo. En la antigüedad tenían siempre muy presente este tipo de pecados que tenían el objetivo de adoctrinar a los fieles, en base a la moral cristiana. El término capital, no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino. Dentro de los pecados capitales podemos encontrarnos con dos grandes grupos. El pecado venial, que puede ser perdonado a través de los sacramentos y la oración. Y el pecado mortal, aquellos que amenazan al que los cometa con la condenación eterna a menos que el mismo Dios los perdone. Dicho esto, les daré la definición de los pecados capitales. Primer pecado, la avaricia. La avaricia es un pecado capital que se basa en el egoísmo. Es decir, la obtención de riquezas, mayormente materiales, con la finalidad de guardarlas sin compartir nada con los demás. Las personas que sienten avaricia, también pueden gastar todas sus riquezas en cualquier momento, sin contar con nadie para ello. La avaricia, describe muchos otros ejemplos de pecados. Estos incluyen deslealtad, traición deliberada, especialmente para el beneficio personal, como en el caso de dejarse sobornar. Búsqueda y acumulación de objetos, robo y asalto, especialmente con violencia, los engaños, o la manipulación de la autoridad, son todas acciones que pueden ser inspiradas por la avaricia. Segundo pecado, la envidia. La envidia supone simplemente tener el continuo deseo de poseer aquello que otro tiene en su poder. En muchas ocasiones, esto se convierte en un trastorno obsesivo del que pueden desembocar múltiples enfermedades. Aquellos que cometen el pecado de la envidia desean algo que alguien más tiene, y que perciben que a ellos les hace falta, y por consiguiente desean el mal al prójimo, y se sienten bien con el mal ajeno. Tercer pecado, la gula. Esta se identifica con el ansia y la glotonería. Es decir, el consumo excesivo de comida o bebida, que también puede incluir el egoísmo que afecta a las relaciones interpersonales. Unos comportamientos destructivos que se basan en el abuso. En el pasado cualquier forma de exceso podía caer bajo la definición de este pecado. Marcado por el consumo excesivo de manera irracional o innecesaria, la gula también incluye ciertas formas de comportamiento destructivo. De esta manera el abuso de sustancias o las borracheras pueden ser vistos como ejemplos de gula. Cuarto pecado, la ira. La ira tiene que ver con el enfado y el odio hacia los demás. Un sentimiento tan agresivo como peligroso, que puede ocasionar daños irreversibles como el homicidio. La discriminación, y el abuso sexual, también forman parte del pecado capital de la ira. Una definición moderna también incluiría odio e intolerancia hacia otros por razones como raza o religión, llevando a la discriminación. Las transgresiones derivadas de la ira están entre las más serias, incluyendo homicidio, asalto, discriminación y en casos extremos, genocidio. Quinto pecado, la lujuria. La lujuria se basa en la excesiva presencia de pensamientos de tipo sexual, y los pensamientos posesivos relacionados con otra persona, ya sean cercanas o no. En la actualidad se considera lujuria la compulsión sexual o adicción a las relaciones sexuales, un deseo sexual desordenado e incontrolable. También entran en esta categoría el adulterio y la violación. De tal manera que es prudente considerar que la lujuria inicia donde ha terminado la moderación y el equilibrio. Sexto pecado, la pereza. La pereza radica en la incapacidad de una persona para realizar o aceptar algo. Un pecado que se basa en la falta de madurez, y que suele perjudicar a otras personas a la hora de realizarlo. En cuanto está referido a la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Es también el que más problemas causa en su denominación. La simple pereza, más aún el ocio, no parecen constituir una falta. Séptimo pecado, la soberbia. Este pecado se basa en ese deseo incontrolable de intentar ser o mostrarse siempre mejor que los demás. Es decir, creerse superior de forma física e intelectual que el resto de personas. Un pecado que resulta de la sobrevaloración del yo personal. También se puede definir la soberbia como la creencia de que todo lo que uno hace o dice es superior, y que se es capaz de superar todo lo que digan o hagan los demás.
También se puede tomar la soberbia como la confianza exclusiva en las cosas vanas, vacías y en la opinión de uno mismo, exaltada a un nivel crítico y prepotente. Bueno amigos, gracias por ver el video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse y dar like al video.